mi siguiente clase. ¿Está claro los conceptos? Son muy sencillos, ¿no? En realidad estos ya los habíamos manejado muchos de ellos. Listo, tengo una pregunta ya. Listo, David. Sí, afortunadamente muchos de los conceptos ya los teníamos, entonces me alegra mucho porque muchos de los conceptos ustedes ya los tienen claros. Bien, vamos a ir, cada vez vamos centrándonos más, entonces en esta siguiente parte vamos ya a meterle un conceptico un poquitico más elaborado, ¿vale? Vamos a hablar entonces de los receptores. Empecemos con la parte sensitiva, ¿vale? Entonces ya sabemos que tenemos una parte sensitiva y una parte motora. Empecemos a hablando de la parte sensitiva. ¿Cómo metemos el mundo a nuestro cerebro? ¿Cómo metemos el mundo que nos rodea al sistema nervioso? Entonces, la única manera de poder meter el mundo a nuestro sistema es mediante unos receptores que vamos a ver dónde están, para qué sirven y cómo funcionan. De eso se trata esta segunda parte. Entonces, esos receptores sensitivos y algunos circuitos para el procesamiento de esa información. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de receptores o cómo hacemos nosotros para sentir el mundo? Entonces, tenemos una gran cantidad de receptores que los hemos y los neurofisiólogos los han clasificado en estos que están viendo ustedes acá. En los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos o los quimiorreceptores. Fíjate que ahorita que los desmenuce cada grupo, nos daremos cuenta que con eso es lo que hacemos en el día a día para poder nosotros ver el mundo y que el mundo poderlo interiorizar. Por ejemplo, los mecanorreceptores son receptores mecánicos, como su nombre lo indica, de compresión mecánica, de estiramiento, que están en los tejidos. Vamos a irlos viendo como que. Entonces, estos son los que, si nos tocan, si nos presionan, si nos empujan, si nosotros caminamos, detectan esos cambios. Esos son los mecanorreceptores. Los termorreceptores, como su nombre lo indica, son los que nos indican los cambios de temperatura y nos dicen si el día está frío, si el día está caliente, si yo tengo fiebre, si tengo frío, si tengo calor, ¿cierto? Una cosa es lo intrínseco, otra cosa es cómo está la temperatura afuera. Uno es muy importante, no, todos son muy importantes, pero pues los nociceptores, tal vez estos son más desconocidos. Noci viene de dolor. Entonces, los nociceptores son los receptores del dolor. Y entonces son receptores que hacen que interprete esa sensación de dolor por daños físicos o químicos que sufra el cuerpo. Y lo van a detectar y de esos vamos a hablar también. Los electromagnéticos, y lo más importante de ellos, son los que detectan la luz, específicamente en la retina y los que nos hacen ver. ¿Cierto? Hablaremos en unas clases sobre los conos y los bastones. Y los quimiorreceptores, de los cuales ya hemos hablado algunos de ellos, ¿cierto? Los que detectan cambios químicos, por ejemplo, los que detectan cambios químicos en el oxígeno, en el CO2, en los hidrogeniones, y otros quimioreceptores importantísimos que tenemos, por ejemplo, los del gusto, los del olfato. Entonces, fíjate que poco a poco, ahí tenemos todo el mundo resumido en 5 tipos de receptores: los mecánicos, los térmicos, los del dolor, los electromagnéticos y los químicos. Vamos a hablar entonces un poco de ellos. Aquí tenemos la clasificación general. Entonces, tenemos los mecanorreceptores, y entre ellos tenemos los de sensibilidad táctil en la piel. Están ubicados en epidermis y en dermis, y tienen que estar ubicados en la parte superiores. Dentro de estos tenemos las terminaciones nerviosas libres que están por todos lados. Terminaciones nerviosas libres y nos sirven no solamente como mecanorreceptores, sino para otro tipo de terminaciones. Los bulbos terminales, o también llamados discos de Merkel, las terminaciones en ramillete o de Ruffini, las terminaciones encapsuladas o corpúsculos de Krauss y unos que se llaman de Meissner, y las terminaciones nerviosas del pelo. Por eso es cuando usted le jala el pelo le duele, ¿no? No es que se muere usted de la risa, porque al lado de estas terminaciones nerviosas del pelo hay algunas terminaciones nerviosas del dolor. El segundo grupo de mecanorreceptores están las de sensibilidad de tejidos profundos. Estos eran muy superficiales.
Los de sensibilidad de tejidos profundos tenemos terminaciones nerviosas libres, como le digo, que están por todos lados. Algunos de Merkel, algunos de Ruffini, algunos de Pacini. Miren, terminaciones encapsuladas de Pacini. Dos muy importantes, estos dos últimos. Las terminaciones en los músculos, que son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Vamos a dedicarnos una clase a hablar sobre usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Los de la audición son receptores cocleares que también los veremos. Los del equilibrio, receptores a nivel del vestíbulo. Los de presión arterial, baroreceptores de los senos, carótido y aorta. Ojo que no van a confundir estos con los que están por acá, que también tienen mucho que ver, ¿cierto? Con los quimiorreceptores. Van de la mano. Estos son baroreceptores. ¿Y por qué estos no se consideran acá? Porque los baroreceptores dependen del estiramiento. ¿Se acuerdan? Si se estira por la presión que ejerce la sangre, se estira el vaso, la carótida o la aorta, detectan cambios. Por eso están aquí en mecanorreceptores. Los termorreceptores, pues de frío y de calor. Los nociceptores, que son los de dolor, que la mayoría son terminaciones nerviosas libres, que son las que detectan el dolor. Los electromagnéticos, los de visión, básicamente conos y bastones. Los quimiorreceptores del gusto, pues botones gustativos, el olfato, el epitelio olfatorio, del oxígeno arterial en el cuerpo carotídeo y aórtico, de la osmolaridad en el núcleo supraóptico. ¿Se acuerdan de unos que vimos también que se llaman osmoreceptores? Lo vimos hace como 4 clases, hace como 2 fines de semana, perdón. Los osmoreceptores. ¿Se acuerdan cuando hablamos para fabricar orinas diluidas, orinas concentradas y la importancia que tiene la ADH? Aquí vamos a combinar líquidos y electrolitos, sistema endocrino, sistema renal y neurofisiología. Aquí es cuando todo comienza a combinarse de manera general. Otros receptores del CO2 en el bulbo raquídeo, cuerpo carotídeo y aórtico, recuerden. Lo del CO2 allá arriba, porque hablamos de bulbo raquídeo, por el centro respiratorio. Y algunos de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos que están ubicados básicamente en el hipotálamo y que tienen que ver con la sensación de hambre o saciedad. Particularidad de estos receptores es que los receptores son únicos. Cada receptor es sensible al estímulo para el que está diseñado, como dice la diapositiva. ¿Qué quiere decir? Que si usted presiona terriblemente los receptores de frío y de calor, ellos no van a mandar ninguna información porque ellos no están diseñados para cambios mecánicos, sino para cambios de temperatura. Por lo tanto, ellos no van a mandar, ellos están diseñados para eso y nada más que para eso. Por lo tanto, se habla de dos cosas. Estos dos conceptos que les voy a decir son conceptos muy de Gayton, que lo van a ver en muy pocos libros. Yo he leído en otros libros y poco aparecen, pero si alguna vez se los mencionan, pues ténganlos claros. Y es el principio de línea marcada y la modalidad de sensación. Es lo que acabé de decir. El principio de línea marcada es que cada grupo de ellos está especializado por una sola línea. Entonces, la especificidad de las fibras transmiten una modalidad de sensación. ¿Qué quiere decir eso? Que la sensación de frío va a subir por unas fibras específicas. La del dolor va a subir por unas fibras específicas, como las vamos a ver. Y la modalidad de sensación es que cada una pues tendrá su propio nombre, o será de dolor, o será de tacto, o será de visión, o será de sonido, depende del estímulo. Aquí vemos algo que ustedes recordarán de su histología, y es las terminaciones, por ejemplo, estas son las terminaciones nerviosas libres, que parecen un arbolito, ¿cierto? Estas expandidas, estas las del pelo, miren aquí miren el pelo acá, y aquí están. Los corpúsculos de Pacini, y miren que estas ya van envueltas, o los de Meissner, miren que ya tienen membranas, ¿sí las ven? Estas son libres. O las terminaciones de Ruffini, esto lo veremos, los aparatos de Golgi, tendinosos de Golgi, o los del dolor, o algunos musculares. Muy bien. ¿Cómo hacen estos receptores para poder mandarnos la información de lo que está sucediendo afuera? Para que nosotros sintamos calor, frío, dolor. Entonces necesitarán un potencial de acción que lo efectúa ese receptor.
como lo recibe ese receptor, se llama potencial de receptor. ¿Y qué es lo que hace? Que cada una de esas cosas modifica el potencial eléctrico de las membranas de esos receptores, como ya lo vemos. Por eso le digo que aquí ya la cosa es muy fácil con lo que vimos el semestre pasado y con lo que vimos en la charla de ahorita. Entonces, como cada uno de ellos es especializado, como cada uno de ellos detecta una manera de ver el mundo, entonces cada uno de ellos tendrá un mecanismo de potencial de acción distinto. Veamos. Entonces, si son los mecanorreceptores, ¿cómo hacen para mandar la información mecánica? Para decir que me están empujando, que me están chuzando, que me están tocando. Por deformación mecánica, que hace que esa membrana, la deformación mecánica, cuando usted lo chuza o lo toca, se estira la membrana y ¿eso qué hace? Que abra canales iónicos, ya sea para excitar o para inhibir, dependiendo de lo que vimos hace rato, para que abra, por ejemplo, canales de sodio, que manden la información y que exciten como tal. Si estamos hablando de quimiorreceptores, entonces el producto químico hará que la membrana abra esos canales. Si es de temperatura, entonces o el frío o el calor hace que se abran o se cierren esos canales o alteren la permeabilidad de la membrana. Si es de radiación electromagnética, la luz es la que hará que ese receptor modifique la membrana y el flujo de iones en esa membrana. Fíjate que cada uno es especializado. Otra cosa interesante que tienen los receptores es que se adaptan. ¿Qué quiere decir? Que si usted estimula constantemente un receptor, después de un tiempo ese receptor deja de sentir la misma sensación que sintió al comienzo. Esta adaptación no es igual para todos los receptores. Por eso hablaremos de una adaptación parcial o total al estímulo constante. Si usted lo estimula constantemente, después de determinado tiempo ya no lo va a aceptar. Entonces, un estímulo continuo, el receptor responde con frecuencia de impulsos aumentada, pero después va bajando. ¿Se acuerda que hace rato hablamos de fatiga? En algunos receptores, este estímulo puede desaparecer del todo, pero en algunos otros no desaparece. O si desaparece, desaparece horas o días después de que usted le aplique el estímulo de manera constante y por eso se llaman inadaptables. Ellos no se adaptan. Por ejemplo, algunos mecanorreceptores. Por ejemplo, los quimiorreceptores. Por ejemplo, los receptores del dolor tampoco se adaptan. Entonces veamos este cuadro que estamos viendo ahí. Y como siempre les digo, siempre que vean un cuadro, primero tienen que ubíquese en el plano cartesiano. ¿Qué me está mostrando las X y qué me está mostrando las Y para yo poder saber cómo puedo interpretar el cuadro? Miren que en el plano de las X dice segundos y en el plano de las Y dice impulsos por segundo. ¿Cuántas veces me está mandando el impulso? En un segundo. Y entonces mire que existen varias rayitas. Una raya es una raya separada. Si la ven esta raya separada, pero se la voy a señalar acá. Esta. Y este es el corpúsculo de Pacini. ¿Qué me está diciendo? Que cuando yo aumento los impulsos por segundo del corpúsculo de Pacini, en menos de un segundo ya se ha adaptado. Ya deja de sentir la misma sensación. Pero ¿qué pasa con los receptores del pelo? Que después de un segundo ya dejan de sentir la misma sensación. Pero ¿qué pasa con el uso muscular? Mire. Pasan los segundos y nunca termina por adaptarse. O con los receptores de la cápsula articular. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay receptores, ¿cierto?, que se adaptan muy fácil y hay receptores que nunca se adaptan o que si se adaptan pasadas horas o días después de que siguen recibiendo el mismo estímulo. Bueno, ¿cómo se adapta entonces? ¿Cómo hace para que un receptor se adapte? Entonces, tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores, hacen reajustes en la estructura del propio receptor, produciendo acomodación eléctrica en la fibrilla nerviosa terminal, que hace que haya una inactivación progresiva de los canales de sodio. Entonces, eso hace que el acomodarse esa fibrilla frene los canales de sodio y no los deja pasar más y por eso se acomodan. Entonces,
Los receptores de adaptación lenta, ¿por qué son receptores de adaptación lenta o algunos se llaman inadaptables? Porque lo necesitamos, porque necesitamos que siempre nos esté mandando información. Entonces continúan transmitiendo los impulsos a pesar de todo. ¿Para qué? Para mantener informado al cerebro sobre, por ejemplo, la situación del cuerpo y su relación con el exterior. También se conocen por esta razón como receptores tónicos, porque siempre están recibiendo información. ¿Cuáles? Por ejemplo, los del aparato tendinoso de Golgi, los de los usos musculares. ¿Y por qué hablo del aparato tendinoso de Golgi y de los usos musculares? Porque son los que nos determinan qué tanto puedo estirar yo un músculo o un hueso. Y recuerde que el músculo va de la mano con el tendón. Porque si eso no fuera así, yo estiraría de tal manera que si se me acostumbraría y me adaptaría, no sentiría y no le mandaría la información para que este aparato tendinoso de Golgi le manda la información al cerebro y le diga, ojo, que está estirando mucho ese tendón y lo puede romper. Otro, el de la mácula en el aparato vestibular para la audición y mantener, sobre todo aquí la mácula más que audición, el equilibrio. Para el dolor, sí, porque te imaginas si vos metes el dedo en la llama y se adapta el receptor, pues terminaría uno chamuscado totalmente. No, necesitamos que constantemente me esté diciendo, cada vez que yo sienta sensación de dolor, me esté diciendo tengo dolor. Por eso, aquí viene un concepto también muy interesante en neurofisiología. Y es que, por ejemplo, mucha gente se sueña con no tener dolor, ¿no? No, el dolor es un mecanismo de defensa y que me está diciendo que algo no está bien en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el dolor es esencial como parte de nuestra vida y de nuestra fisiología. Si uno no llega a tener dolor, y les voy a poner un ejemplo clásico de los receptores del dolor, algunos receptores térmicos que se dañan por estar muy superficiales, por ejemplo, lo que hace el paciente con la lepra. El bacilo de la lepra destruye algunas terminaciones nerviosas y los pacientes de lepra dejan de sentir, de tener algunas sensaciones y por eso es que ellos comienzan a perder las extremidades, por ejemplo los dedos, es porque se fracturan y no se dan cuenta o se queman y no se dan cuenta. Los varoreceptores, pues lógico, a pesar de que nosotros siempre debemos mantener informados sobre cómo está nuestra presión arterial. Y los quimio también, acuérdense que los quimioreceptores, sobre todo los del CO2, terminan por acostumbrarse, pero pasados 24, 48, no, con 24 horas no. Después de 48 a 72 horas comienzan a adaptarse, pero no antes. Y de todas maneras, si el estímulo vuelve a aparecer, él vuelve a reaccionar. ¿Qué pasa entonces con los receptores de adaptación rápida o velocidad o movimientos ofásicos? Dice que se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Esto se adapta muy rápido, pero si usted cambia el estímulo, lo aumenta o lo disminuye, él inmediatamente vuelve y reacciona. Lógicamente, como estos se adaptan tan rápido, no son útiles en señales continuas. No, porque como ellos se adaptan, entonces pierden de una vez la sensibilidad. Dice que reaccionan potentemente siempre que esté teniendo lugar un cambio de hecho, ¿cierto? Si usted vuelve y le manda un impulso más grande, inmediatamente él cambia. Predicen el estado del organismo, dice unos cuantos segundos o minutos antes. Por ejemplo, son muy interesantes en los cambios de posición para uno saber si cuando va corriendo. Y si se llegan a dañar estos receptores, hay una pérdida de la función predictiva y, por ejemplo, en la marcha, en el correr, en el caminar, pueden impedir que el paciente pueda correr o caminar. Esto también ya lo habíamos visto y ustedes lo han visto muchas veces, no solamente conmigo, sino con sus otros docentes. Y es qué relación existe entre el calibre del nervio y la velocidad de conducción del impulso que él lleva. Y hemos dicho siempre que hay dos características de los nervios y es que entre mayor diámetro y más mielina tengan, mayor velocidad de conducción van a tener. O sea, en otras palabras, la velocidad de conducción del estímulo es directamente proporcional al diámetro de la fibra nerviosa y a la cantidad de mielina. Entonces se han clasificado, miren este cuadro, y entonces hay varios tipos de clasificaciones.
Hay unos que los clasifican en números romanos en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Otros que lo clasifican en 1A, 1B, 1 delta. Bueno, lo cierto es que todos los que empiecen por 1A son las fibras más gruesas y las que llevan más rápido el impulso. Entre menos gruesas y menos mielina, entonces las fibras amielínicas, o sea, sin mielina, y menos gruesas llevarán el impulso de manera más lenta. Aquí tenemos, miren, volvamos otra vez a revisar esto. Aquí dice diámetro de la fibra en micrómetros. Y aquí está la velocidad en metros por segundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, del uso muscular, los del uso tendinoso de Golgi, son rápidas. Los de tacto y presión, por ejemplo, los de las cosquillas son lentos. Los del frío y calor son lentos. Los del dolor continuo son lentos, pero los del dolor un poco más específico son más rápidas. Veámoslos aquí otra vez. Entonces, fibras A alfa o 1A de la propiocepción, hablaremos de propiocepción dentro de 8 días, de estiramiento como los usos musculares, receptores anoespirales y motores extrafusales, tienen un diámetro de 17 nanómetros con una buena carga de mielina y mire la velocidad, 70 a 120 metros por segundo y yo voy a seguir lo que dice Gayton al respecto. Dice, es como si usted corriera un campo de fútbol de arco a arco en un segundo. Hágalo a ver. Ahí les dejo. Hay unos que se llaman 1B, que son de fuerza contráctil, por ejemplo, el órgano tendinoso, ya no son como el de usos musculares, un poquitico más delgadito, 16 nanómetros, con mielina, y tienen la misma velocidad. Pero mire que si vamos bajando los de presión o estiramiento, los de tacto vibración, ya bajan a 8 nanómetros y la velocidad baja de 30 a 70, los intrafusales o fibromusculares de 2 a 8 y bajan de 15 a 20, los de dolor, temperatura o tacto, miden de 1 a 5 nanómetros y bajan de 5 a 30 metros por segundo. Los de los acciones preganglionares simpáticos menos de 3 nanómetros y la velocidad de 3 a 15 metros por segundo. Los de dolor, temperatura, receptores mecánicos, acciones postganglionares de 0, de medio metro a 2 metros por segundo. Otra vez, ya lo acabamos de ver, este concepto. No me voy a detener mucho en él. ¿Se acuerdan de la sumación espacial? Miren, este es un pedazo de piel. Miren este man, con un clavito. Y entonces dice que la transmisión de intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. ¿Se acuerdan de la sumación espacial? Entre más de estos hayan en esta zona, más van a estar acá. Miren, entre más concentrados estén, el estímulo va a ser mucho más fuerte, dice strong stimulus. Pero si hay poquitos, mandan poquito la información, pues va a ser poquito. Y el temporal, ¿se acuerda que es mandarlo aumentar la frecuencia de una sola, de la misma presináptico? Pero si la manda varias veces, miren acá cuando la mando muchas veces, aquí la mando una vez cada segundo. Pero si comienzo a mandarla rápido, miren qué pasa con la señal, se vuelve mucho más fuerte. Entre más rápido, más fuerte. Si la mando, comienza a bajar. Esto es sumación temporal, esto es sumación espacial. ¿De qué depende entonces de que el impulso sea más fuerte o menos fuerte? En la sumación espacial, de que hayan más terminales mandando la misma información. Y en cambio en la temporal, en que una misma puede ser una misma, pero que la mande con más frecuencia. Bien, esto también es solamente para recordar lo que vimos en la anterior charla. El estímulo excitador. Entonces, ¿se acuerda que yo les dije que el problema que tenía las dendritas es que si le llega una sola información es muy débil y no alcanza y va perdiendo la información a medida que se va alejando del soma? Entonces, ¿qué pasa? Para que esta neurona entre con esta información que le llega acá y le cause o la meta en un potencial de acción, tiene que recibir muchos estímulos al mismo tiempo. Entre menos estímulos reciba, menos va a ser capaz de producir ese potencial de acción. Entonces dice que la fibra de entrada 1 hacia la neurona ocasiona un estímulo por encima del umbral. Entonces, dependiendo, si le mandamos mucha información, ¡plum! ¿Qué va a hacer? Miren que esta tiene muchos.
fibra de entrada 1, mire la fibra de entrada 1. A la A le manda muchos, mire, muchos, 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 muchos. Como le mandó mucho al mismo tiempo, hará que fácilmente esta neurona entre en un potencial de acción. Pero mire que esa misma fibra 1, miren acá, ¿cuántas información le manda hacia las neuronas B y C, que son estas dos? Mire, por aquí le mandó 2 y a la C le mandó 3. Con esto tan poquito, no es capaz de superar el umbral. Por lo tanto, si no supero el umbral, no puedo llegar al potencial de acción. Entonces, mire que el estímulo excitador aquí es muy bacano de la fibra 1 con la neurona A, pero con las otras le manda muy poquitos. ¿Qué necesitarán estas otras? Que les llegue información de otros estímulos, ¿vale? Eso es lo que me están diciendo acá. Entre más le llegue, mucho más fácil va a desencadenar su potencial de acción. Muy bien. Cuando una fibra manda una información, ya sea subiendo o bajando, en este caso estamos hablando de sensibilidad, entonces estamos mandando de abajo hacia arriba, estamos mandando, mostrando cómo está el mundo afuera. Ay, perdón, que toqué aquí está mi computador. Entonces, la información que la puede mandar una información que se llama en divergencia o en convergencia. Ojo aquí, arranquemos desde acá. Y arranquemos desde acá. En divergencia quiere decir que las señales neuronales se van distribuyendo para varios puntos. Veámoslo aquí. Este man mandó, esta es una fibra que mandó, una neurona que mandó información y mandó una para acá, otra para acá, y este la mandó una para acá, y otra para acá, y este una para acá, y sé que se va haciendo una divergencia. Por ejemplo, puede haber una divergencia en el mismo fascículo. Esta neurona le mandó a esta y esta en el mismo fascículo. Por ejemplo, la vía corticoespinal. ¿Qué quiere decir una vía corticoespinal? Que va de la corteza a la médula espinal, en el control del músculo esquelético. ¿Qué quiere decir? Que de la corteza cerebral nos mandaron una sola información, pero apenas va llegando, se va distribuyendo para que se distribuya en todo el músculo, ¿sí ven? Porque si no se quedaría, si llegaría a este nomás, se quedaría solamente en una fibra. Entonces dice que aquí hay divergencia en el seno, pero hay una divergencia de múltiples fascículos. Mire, aquí está mandando uno para acá, cada uno está mandando, aquí hay múltiples fascículos y aquí lo están recibiendo de a dos. Aquí no es uno solo, sino múltiples. Información que llega a la columna y adopta dos trayectos. Uno puede ser para el cerebelo, uno puede ser para el tálamo, otro para la corteza, y estos sí se distribuyen para varios sitios. Pero también hay divergencias, ¿sí? Que no lo mandó a un solo lado. Y la convergencia es todo lo contrario. Es que todos lleguen a un solo punto. Y pueden llegar de una misma fuente o de varias fuentes. Estos dos conceptos de divergencia y convergencia son muy teóricos, mis hijos. Yo les digo a ustedes que, güey, madre, la neurofisiología se vuelve muy teórica. Entonces, los que van a ser neurólogos y neurofisiólogos y esas vainas, pues lo van a completar más. Solamente les dejo los conceptos generales, pero no vamos a profundizar mucho en esto porque nos pegamos una enredada a todos. Y por último, voy a hablar de una vaina que se llama circuitos neuronales con señales de salida excitatorias inhibitorias. Ojo acá con esto. De lo que me interesa de manera general, lo voy a decir de manera general antes de explicar esta vaina que es un enredo en el verde. Lo voy a explicar de manera general para que cuando ya me vaya a la minucia no nos vamos a preocupar por no entenderlo. Algunos seguramente no lo van a entender muy bien. Pero quiero que me entiendan lo de ahorita. ¿Qué quiere decir un circuito neuronal con señales de salidas excitatorias o inhibitorias? Aquí tengo una fibra de entrada, ¿cierto? Y aquí lo que estoy haciendo es mirando una sinapsis en esta fibra. Lo que yo puedo detallar es que al mismo tiempo puedo tener un estímulo excitatorio y puedo mandar hacia otro lado un estímulo de tipo inhibitorio. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo yo necesitar una vaina al mismo tiempo un estímulo excitatorio e inhibitorio? Y voy a poner el ejemplo clásico, y es el que me da el libro y el que también está acá. Y es cuando para nosotros caminar, ¿cierto? Y ustedes lo recordarán cuando ustedes vieron la dinámica y vieron músculos en anatomía. Recordaron que para uno mover una extremidad necesita al mismo tiempo mover músculos. Hay unos músculos que necesitan estar contraídos y unos músculos que necesitan que estar relajados, ¿cierto?
Pues bien, la única manera para que eso suceda al mismo tiempo es que la señal que mande la médula haga que algunos músculos de la pierna estén excitados y otros músculos, como por ejemplo los músculos de la parte posterior, al mismo tiempo estén inhibidos. Es la única manera para que la pierna se estire y se encoja y podamos hacer el movimiento. Entonces, cuando me están hablando de estos señales, de estos circuitos neuronales, me están diciendo que al mismo tiempo yo puedo mandar, este man está mandando una información excitatoria para un lado, pero inhibitoria para el otro. Y aquí es donde le digo que entonces empiezan los enredos. Existe una vaina que se llaman circuitos reverberantes u oscilatorios. ¿Se acuerda cuando vimos en neurofisiología, en endocrino, vimos las retroalimentaciones? ¿Se acuerda que vimos retroalimentación positiva y retroalimentación negativa? Pues los circuitos reverberantes, la palabra reverberantes hace referencia a lo mismo. ¿A qué? A retroalimentar. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta neurona que aquí está haciendo la sinapsis y manda la información. Y la información sigue aquí a donde va, tiene que entrar. Pero mire que aquí sale, manda una información aquí en la sinapsis para que se devuelva y vuelva y se estimule el mismo. Mire que está haciendo una retroalimentación del mismo. Aquí, mire, está mandando información aquí, hace que se vuelva acá, aquí hay otra sinapsis, aquí hay otra sinapsis, para que la información se vuelva más fácil y siga llegando y siga llegando. Hay unos mucho más complejos, en los cuales facilita que la información llegue y la inhibe, la puede inhibir también como lo vimos ahorita. Y hay unos muchísimo más complejos, ¿sí me entienden? No me voy a detener en los sistemas reverberantes, pero cuando lean circuitos reverberantes, ¿qué quiere decir? Que una fibra es capaz de autoestimularse, ya sea para inhibirse o facilitar la información que ella está mandando, o haciendo las dos cosas de manera que se controle la información, ¿cierto? O sea, la retroalimentación. La reverberación es la retroalimentación de una fibra para decir si quiere que mande más información o menos información, ¿cierto? Esto producirá entonces esas descargas neuronales que pueden ser emisiones de señales continuas y harán que sean continuas o no. No me voy a detener más en esto, que esto ya lo vimos. Y también ya vimos los sistemas estabilizadores del sistema nervioso central cuando hablamos de fatiga, ¿se acuerdan? O que hacen que no mandemos, que los circuitos, que hayan circuitos que impidan la excesiva señalización. Puede ser por circuitos inhibidores o por la fatiga sináptica de la cual ya hablamos. ¿Esto en qué termina toda esta vaina? Diciéndole que el cerebro tiene que tener unos límites, que no puede recibir información infinita, sino que de alguna manera toda esa información tiene que estar controlada o por circuitos inhibidores o por fatiga sináptica que me impida que le llegue cualquier cantidad de información al cerebro. ¿Listos? Muy bien, la semana siguiente ya vamos a empezar a hablar de los receptores específicos y vamos a hablar de temperatura, de tacto y de todas esas cosas. Muy bien. Preguntas, porfa. ¿Está claro? Listo. Muy bien. Listo, Alexis. Y para todos, pues sí, hablo con Alexis. Porque... Entonces, seguimos pendientes todos de la parte, ¿qué? De la parte evaluativa. Y como les digo, ya cuadramos entre todos. No se preocupen por ese lado. Yo les voy a dar los tiempos respectivos y todo. No preocupación por ese lado. No preocupación. Bueno, eso, Alexis, eso le iba a decir. Muchas gracias. Sí, porque yo tengo que mandar ese informe. Todos los lunes tengo que mandar ese informe a la universidad. Pues los domingos en la tarde lo tengo que hacer. Muchas gracias a todos. Porfa, ahí estamos comunicándonos y ya nos veremos dentro de 8 días. Muy amables a todos. Chao.